la gente se va conectando. Un saludo, buenas noches, bienvenidos todos los que se van conectando a este primer programa especial de Entre Panas y Sabanas. Programa que va a estar dedicado a Tinaquillo y Cojedes. Ya en breves minuticos vamos a arrancar oficialmente. Desde una vez los invitamos a todos, saludos doctora, los invitamos a todos a recordarle que tapa la pantalla y lo más importante, vamos a darle compartir. Es importante que este programa llegue a la mayor cantidad de personas posibles, pues el tema de hoy es bastante importante y necesitamos alcanzar la mayor cantidad de personas en Tinaquillo para que conozcan y sepan lo que vamos a conversar esta noche. Bienvenidos todos los que se van integrando. Y bueno, recuerden, tapa la pantalla y vamos a ir compartiendo, por favor. Buenas noches a todos, bienvenidos. Perfecto, qué bueno que nos apoyen, pero no es solamente apoyo que necesitamos, también que es que nos convirtamos después de este programa en multiplicadores de la información que aquí se va a compartir. Es importante que todos estemos, como quien dice, circulando la información, hojilla en este tema, estemos amoladísimos, que conozcamos bastante de esto. Si se está conectando y aún no nos sigue, por favor, denle seguir. No olviden el tap de la pantalla y compartir, por favor. Saludos, Henry. Qué bueno, hermano. Bueno, yo creo que ahora sí, muchachos. Así vamos a arrancar. Ahora sí vamos a arrancar. Muy buenas noches para todos. Nuevamente le reiteramos la bienvenida a este primer programa especial de Entre Panas y Sabanas. Programa que estamos haciendo con mucho amor y con mucho cariño desde acá de Tinaquillo. Avísenme si me escuchan bien, por favor. Si me escuchan bien, me avisan. Luis, notifícame si nos estamos escuchando bien, por favor. Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, este es el primer programa especial de Entre Panas y Sabanas. Como bien saben, todos los lunes estamos en vivo hablando con diferentes personalidades, con amigos, compañeros, invitados que tenemos acá en el programa. El día de hoy, jueves, es un programa especial, pero es bastante importante también. Como bien sabemos, en Tinaquillo estamos afrontando una situación, digamos, legal, y ya lo vamos a ir explayando un poco más adelante, con el tema del aseo urbano, los costos y todo este tipo de cosas, donde nuestros invitados que tenemos la noche de hoy nos van a ir de manera detallada, clara y precisa para que todos podamos entender la realidad de la situación del aseo urbano en Tinaquillo. ¿Por qué nos debe preocupar esta situación? Entonces, sin más preámbulo, yo quiero hacerles la presentación de derecha a izquierda a los amigos que nos están acompañando el día de hoy. Al extremo derecho tenemos al ingeniero José Rafael Reyes. Ingeniero, fue presidente hace un periodo de la Asociación de Comercio de acá de Tinaquillo, de comerciantes. Y estamos muy agradecidos, José Rafael, que estés acá acompañándonos y que estés aquí con nosotros. ¿Ok? También nos acompaña en la parte central de la mesa el abogado Gustavo Ochoa.
quien nos va a apoyar mucho y nos va a brindar mucha claridad en la parte de la legalidad en base a estos decretos, esta alianza que ha realizado o se han realizado desde el ayuntamiento municipal con esta empresa. Y también me acompaña por aquí, a mi derecha, el amigo Luis Marchán, abogado también, y es el actual presidente de la Asociación de Comerciantes de acá de Tinaquillo. Tenemos también el apoyo en producción con nuestro amigo Oswald, que nos está apoyando. Gracias, hermano, por el acompañamiento. Y bueno, ya el amigo Luis Lugo está por llegar a incorporarse al programa. Entonces, sí me gustaría arrancar. Pudiera ser José Rafael y Luis, atentos allí con el micrófono. Como bien sabemos, el tema del aseo urbano en Tinaquillo es un tema de vieja data, porque es una lucha que se ha llevado constantemente con las diferentes administraciones que han estado acá en la alcaldía de Tinaquillo. ¿Okay? Pero ahora la premura es completamente distinta. Desde mi punto de vista, y esto es un comentario muy personal, creo que como comerciantes y como ciudadanos nos estamos enfrentando a una voracidad fiscal, si se puede decir fiscal, sin precedentes en el tema del aseo urbano. Entonces sí me gustaría comenzar con ustedes en este tema, incluso si el abogado también quiere emitir su comentario al respecto del doctor Gustavo, pues con muchísimo gusto. Me gustaría que más o menos brevemente nos estallara en ese tema de la diferencia de las luchas anteriores a esta. Te escuchamos, José Rafael. Bueno, buenas noches ante todo. Gracias a todas las personas que se han conectado. Y, por supuesto, este es un tema bastante álgido, es un tema que quizás lo hemos venido repitiendo desde anteriores gestiones gubernamentales. Fíjate que en el 2022 sucedió muy parecido, con la particularidad de que no fue una empresa privada quien realizó el trabajo. Fue Inagibanti, que recién nacía para ese entonces. Pero igualmente pues se nos trató de imponer unas tarifas totalmente impagables, igualmente con algunas multas y además de eso también con intereses de mora, cosas pues que nosotros desde la Asociación de Comercio le hicimos frente y duramos 5 meses, Eduardo, 5 meses a los cuales llamamos a la sociedad civil de acá del municipio. Además de eso, realizamos algunas asambleas de ciudadanos en lugares públicos, llamamos a los gremios y empezamos a discutir los tarifarios para ese entonces. Bueno, fíjate que para ese entonces, pues, inclusive tuvo que intervenir el gobernador del estado, por supuesto todos los gremios, y cuando hablo de gremios, inclusive de gremios agropecuarios, que no se les cobra la tarifa, pero en apoyo, porque son ciudadanos, en apoyo a la ciudadanía, en apoyo al comercio, en apoyo a la industria, nos dimos la pelea para buscar no solamente unas tarifas equilibradas, sino también para que esas tarifas pudieran cubrir los gastos operativos de la maquinaria, de los camiones, y también para que los trabajadores tuvieran un salario digno, y también para que se les dotara de los equipos, de los uniformes y de todos los implementos de seguridad industrial que son la base fundamental de los trabajadores. Y bueno, fíjate que todo este compendio de legalidades, de parte técnica, allí incorporamos ingenieros, allí incorporamos abogados, allí incorporamos a gente que tiene que ver con la parte operativa referente a los trabajadores. Y llegamos a las conclusiones necesarias de que Tinaquillo necesita tener un servicio de aseo urbano acorde con las necesidades de la población.
acorde con las necesidades del comercio, acorde con las necesidades de la industria, pero también que las tarifas sean justas, que puedan ser pagadas por la gente. Entonces, en la actualidad nos conseguimos con una diferencia, que existe ahora un servicio que lo está cubriendo una empresa privada que viene del estado Barinas, pero quizás ahora con otra diferencia, que existe un decreto creado por el Ejecutivo Municipal, que ese decreto protege totalmente a la empresa, pero no protege a los ciudadanos. Ese no es el deber ser, porque los socios, los mejores socios comerciales que tiene, en este caso, el gobierno municipal, son los que pagan impuestos, que es la industria, el comercio, los gremios, por supuesto, y la ciudadanía en general. Y la gran diferencia, por supuesto, son las tarifas, que son exageradamente impagables, inclusive por la misma situación país, Eduardo. Y de eso, José Rafael, sí me gustaría que conversáramos más adelante, ¿ok? Donde podamos explicarle al ciudadano, a la gente de Tinaquillo, la diferencia, que conozcamos con detalle, porque hay muchas personas que no saben, honestamente, la realidad de lo que estamos conversando. Porque es que piensan, por un video que empezó a rodar anoche por redes sociales, que es que aquí todo el mundo paga $3 o 3 euros, sea comercio y sea lo que sea, y que el tinaquillero, porque yo lo vi el video, yo creo que ustedes también lo vieron, ¿verdad? Donde una señorita empleada de la empresa alega que es que en Tinaquillo a la gente no le gusta pagar, porque eso fue prácticamente lo que dijo. Eso es totalmente falso. Entonces, vamos a tocar ese tema con detalles. Okay. Si podemos tocar los ejemplos, los vamos a tocar, donde X comerciante antes pagaba X determinada cantidad y ahora lo están obligando a pagar tanto. Y ya me gustaría que eso lo lográramos más adelante. Luis, también me gustaría conocer tu apreciación, tú como actual presidente de la Asociación de Comercio, y que bueno, que has sido comerciante y también has vivido en carne viva, por así decirlo, las diferencias en estas luchas con las antiguas administraciones y la que está en este momento en el tema del aseo urbano. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Buenas noches, gracias Eduardo por la invitación. Saludos doctor, saludos ingeniero. Bueno, gracias por la invitación a este programa. Mira, desde la Asociación de Comercio, estamos claros en la situación y en lo que está pasando. La diferencia entre el costo del aseo anterior y el costo del aseo actual es mucho, la diferencia es mucho. También tenemos que tomar en cuenta que ahora es una empresa privada. Pero hay un tema en la forma en que se está manejando este tema del aseo por parte de la alcaldía. ¿Ok? El tema es que, como bien lo dijo mi compañero, el ingeniero José Rafael, el comercio es el principal socio del municipio. ¿Ok? Es el segundo generador de empleo después del sector público y es el principal generador de tributos del municipio. Pero pareciera que cuando tomas en cuenta ese análisis de costo y la situación del municipio, no tomas en cuenta que de la producción del comercio sale la mayoría de los tributos municipales, los tributos estadales y los tributos nacionales. Estamos hablando de cuando se hace un cálculo de este tipo, tenemos que tomar en cuenta la estructura de costos del comercio, ya que el comercio genera empleo, costea los costos de los trabajadores, muy probablemente esos mismos trabajadores pagan el aseo domiciliario en sus casas, genera CENIAT, los impuestos municipales que son bastante altos, impuestos de publicidad, catastro, gastos eléctricos, gastos de internet, sueldo de los empleados, utilidades, prestaciones, ISACER, la DPP nueva del Seguro Social. Son una infinidad de gastos. Entonces pareciera que quieren colocar como que no tiene importancia y simplemente es solamente el aseo lo que está sobre la palustra. Y no es así, o sea, sobre la palestra, no es así. No es así porque tiene que existir un estudio técnico en el que revisemos los costos de funcionamiento del negocio. Si llegan sobre su producción, corresponde a un 15, un 20, un 17, un 12, un 18, sacar un punto de equilibrio y permitir que el comercio funcione. Porque ¿qué es lo que sucede? Si tú no tienes consideración con el comercio
y vas matando a los comerciantes, vas cerrando las oportunidades de empleo. Asfixiando. Y entonces todos aquí somos de Tinaquillo, en su gran mayoría. Hacemos vida en Tinaquillo, generamos empleo en Tinaquillo. ¿Y qué queremos todos? Creo que todos los que estamos aquí pensamos igual, que este municipio crezca, Por supuesto. que este municipio se desarrolle, que este municipio salga de lo estancado que está. ¿Cómo crece esto? Esto crece con la industria, esto crece con el comercio. Como consecuencia, el municipio seguirá teniendo sus arcas llenas en los tributos y no de esta manera. No puede ser posible que diera la impresión de que es un ataque generalizado al comercio, sin darte cuenta que todo sale del mismo sitio, todo sale del mismo sitio. Entonces, mientras los comerciantes sobreviven, mantienen su negocio funcionando, el Estado, el municipio mantiene sus costos, pero no le permite crecer al municipio. Entonces, nuestra lucha es clara. O sea, lo que nosotros peleamos es claro. Primero es por justicia. Una estabilidad jurídica en la que podamos funcionar, porque resulta que existe un decreto, el decreto 010, que si tomamos una balanza es como que la balanza está hacia una empresa contra todo un municipio. Y respeto total hacia el comerciante. Y respeto total hacia el empresario. Y bueno, incluso hasta el residente, que en este caso, bueno, ya ese es otro tema que no es el tema que nos atañe a nosotros, pero si nos toca defenderlo, lo defendemos. Pero desde el comercio, nuestra lucha es ¿cómo te diría? Por una tarifa justa, por la derogación del decreto 010 y por unas condiciones jurídicas que nos permitan trabajar. Con estas tres cosas, nosotros podemos desarrollar los negocios, podemos desarrollar este pueblo, podemos crecer en empleo y podemos ir hacia lo que queremos. Lo que queremos es que este municipio crezca. Por supuesto. Lo que queremos es que Tinaquillo se convierta en una ciudad. Que realmente sea una ciudad. Que realmente sea una ciudad. Pero la fórmula que estamos utilizando no es la fórmula correcta. No es la fórmula correcta. Para poder ser ciudad necesitamos crecimiento y el crecimiento se logra a través del bienestar económico de la ciudadanía. Y para que la ciudadanía pueda tener bienestar económico, tiene que haber empleo. Para que haya empleo tiene que haber comercio, tiene que haber industria. Entonces, no puede ser posible que la alcaldía, en este caso, crezca económicamente a costilla de la asfixia del comerciante. Es correcto. Sí, eso no tiene ningún tipo de sentido, de lógica al respecto. Pero has mencionado algo muy importante, Luis, que es el tema del decreto 010. Y ahí sí me gustaría que el doctor nos brindara un poco de claridad en el tema. Le damos también la bienvenida al amigo Luis Lugo, que se estaba incorporando, estaba atendiendo unos temitas por allí, pero bueno, llegó, que es lo importante. Gracias, hermano, por acompañarnos y por estar acá. Doctor Gustavo, yo le voy a pedir el favor, porque es un favor, que usted conoce mucho más del tema que yo, obviamente, ¿no? Que nos explique un poco, dos cositas. Primero, lo que da inicio a que, como quien dice, prendan las alarmas en Tinaquillo, que es el famoso decreto 010. Que nos dé una explicación más o menos somera, o sea, de que la gente, a resumidas cuentas, sepa de qué trata, porque es que sé que todavía hay gente, tenemos vecinos acá en Tinaquillo, que no conocen el decreto. Y al mismo tiempo, si usted lo considera pertinente, que ojalá que sí, también nos hable un poco del tema de la alianza, del documento de la alianza comercial, estratégica, no sé cómo lo llama la alcaldía a ese asunto, ¿verdad? Porque aunque yo no soy especialista en el tema, en lo personal siento que estamos como en un estado de indefensión. Lo estamos. Entonces, doctor, le doy la bienvenida nuevamente y sí me gustaría que usted nos explique, por favor, la situación lo más clara posible. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, amigo Noguera, a este programa. Bienvenidos los compañeros del panel. José Rafael, bienvenido. El amigo Luis, el presidente de la Cámara, nuestro amigo Oswald, que está en los controles. Mira, aquí tenemos una situación
que no debió en principio haber llegado a este extremo, por decirlo de alguna forma, en virtud de que este municipio necesita, como cualquier otro municipio, el servicio de aseo urbano, o sea, la prestación del servicio público de aseo urbano. José Rafael hizo un resumen importante de esta situación, que no es nueva. Para nosotros no es nueva, porque nosotros tenemos años, digamos, lidiando con este tipo de cosas, porque pareciera que es un cíclico, que es repetitivo, que cada vez que viene una administración nueva, bueno, dice, bueno, nada, aquí es donde vamos a conseguir lo que tenemos que conseguir. Y entonces nosotros siempre hemos estado ahí pendientes, digamos, de evitar que ese tipo de cosas se transforme, en lugar de una solución, se transforme en un problema. Aquí tenemos el tema del aseo urbano. ¿Por dónde empieza? Siempre, ¿por dónde? Por el bolsillo del ciudadano, por el bolsillo del residente, por el bolsillo del comerciante. Mira, en principio, mediados de mes de abril, notamos en el municipio, digamos, una deficiencia en el tema de la prestación de servicios de aseo urbano. Eso no es una mentira, eso es una realidad. Había, digamos, una situación que no se estaba prestando el servicio adecuadamente por falta de equipo. Ellos dicen, la municipalidad dice que por falta de equipos, que heredó camión y medio, señaló en una oportunidad el ciudadano alcalde, señalando que, bueno, que el servicio de aseo urbano no se prestaba en razón de que cuando él llegó había solamente camión y medio de recolección de basura. Pero no mencionó que su gestión, la gestión de su gobierno, en cabeza de su tío, que lo hizo en mi criterio bien, porque él sí dejó 3 compactadores, pero cuando llegó su compañera, la ciudadana Laura Guerra, acabó con el parque automotor del aseo urbano. Entonces, es fácil decir, mira, yo heredé del pasado, pero ese pasado es tuyo. Pero el problema, en realidad, no es ese. El problema es que a mediados de abril se produjo una situación con el tema de la falta de recolección de basura, y el Consejo Municipal recibió un proyecto de reforma de la ordenanza de aseo urbano. Fuimos convocados, algunos, otros que estábamos pendientes. En mi caso yo estaba pendiente, y unos empleados de la alcaldía, amigos de años, me dijeron, mira, Gustavo, se acaba de introducir un proyecto de reforma de la ley de la ordenanza de aseo urbano. Y afortunadamente, bueno, hicimos presencia, el presidente de la Cámara también me lo hizo saber, y nos acercamos allá y comenzamos a ver el tema de la ordenanza. Luego, el Consejo Municipal emitió un acuerdo donde ellos consideraron que estábamos en una emergencia sanitaria. Los concejales en pleno, en virtud digamos, de algunos informes que yo no he visto, por supuesto, pero eso es lo que dice los acuerdos, exhortaron al ciudadano alcalde a que tomara en consideración la emergencia sanitaria que se estaba presentando, y lo autorizaron a que buscara las medidas o las alianzas comerciales o estratégicas correspondientes para subsanar este problema. Digamos que desde el punto de vista formal eso está bien. Si tenemos una emergencia, entonces tenemos que tomar, digamos, los correctivos correspondientes. Pero resulta y acontece que el 29 de abril fuimos convocados al Consejo Municipal porque se iba a realizar una discusión de la ordenanza. En ese día, amigo Noguera, el
ciudadano alcalde intervino y señaló, entre otras cosas, bueno, que había que tomar algunas situaciones de emergencia para solucionar el problema. Hago énfasis en el 29 de abril para hacer referencia a que el 4 de abril, el 5 de mayo, o sea, del 29 al 5 de mayo hay como una semana, ¿verdad? Más o menos. Ya se estaba firmando una alianza estratégica. Entonces, ahí es donde viene el tema. Bien, la pregunta que usted hace. La alcaldía, en nuestro municipio tiene un ente descentralizado que se llama Inagivante. Es un ente que depende de la alcaldía, pero en teoría debería funcionar de forma autónoma. Existe todavía ese instituto que nunca funcionó y nunca prestó el servicio al 100% como instituto autónomo porque había limitaciones económicas para ese instituto, que ya venían de atrás de las discusiones que teníamos en el 2022. Es decir, un instituto, para que sea autónomo, tiene que tener dos características fundamentales. Tiene que tener autonomía financiera y autonomía administrativa. Aquí no hay autonomía todavía, no hay autonomía financiera del Inagivante. Bien, el 5 de mayo se firma una alianza estratégica entre la alcaldía y una empresa llamada Servicios Ambientales FJR para prestar el servicio de aseo urbano y domiciliario. En ese momento se firma esa alianza con la autorización del acuerdo de emergencia sanitaria. O sea, ahí es donde viene, tú sabes, el manejo. O sea, ¿por qué digo esto? Porque la ordenanza fue promulgada el 26 de mayo, o sea, 2 semanas después, porque hubo una discusión, había que revisar las tarifas y tal, qué sé yo. Bueno, ¿qué hay en esa alianza? Bueno, esa alianza, digamos, está constituida por el Inagivante como instituto descentralizado, la alcaldía como jefe o superior de adscripción de ese ente y la empresa privada. Hasta ahí uno no ve mayor cosa, ¿no? La empresa, imagino yo que habrá presentado su proyecto. Nosotros tuvimos la oportunidad de leer la alianza y hemos conseguido muchas cosas allí que las vamos a ir diciendo en el desarrollo de este programa. ¿Cómo cuáles? Bueno, ahí tenemos, para empezar, pues son muchas, pero vamos a empezar para contestarte la pregunta. Claro. Ahí nace el decreto 010 prácticamente. ¿Por qué? Porque dentro de las exigencias que existen en esa alianza comercial es que la alcaldía debe comprometerse a emitir un decreto que obligue a todos los usuarios y usuarias del servicio de aseo urbano en cualquiera de sus modalidades, residencial, comercial, industrial e institucional, a que debe tener una solvencia del aseo urbano para hacer cualquier trámite ante los órganos de la administración pública, nacional, estatal y municipal. Imagínense ustedes por qué eso hace tanto ruido en los abogados. Rapidito le pregunto, o sea, que para yo solicitar una partida de nacimiento tengo que estar solvente con el aseo urbano. Correcto. Imagínense usted. Eso ya por allí, o sea, cuando empezamos por allí, nosotros decimos, bueno, 5 de mayo, yo soy, digamos, un poco quisquilloso en ese punto de la fecha. Debe ser porque trabajamos con eso. El 5 de mayo se firma la alianza estratégica y tiene esa exigencia en la cláusula número 20, específicamente, exige a la alcaldía, que es el otro contratante, que debe emitir, como en efecto emitió
el decreto, ahí nació el decreto 010. ¿Qué fecha tiene el decreto 010? Bueno, se puede decir, el decreto 010 se promulgó en Gaceta Municipal el día 11 de mayo, o sea, 5 días después, en plena discusión de la ordenanza, porque yo recuerdo que yo estaba con el presidente de la Cámara en una discusión del tema del texto de la ordenanza, estábamos en plena discusión y llegó el decreto a la Cámara, ¿te recuerdas? El día 11 llegó el decreto a la Cámara. Y el presidente de la Cámara, el señor Leonardo Gámez, muy amablemente, de manera, digamos, informal, porque todavía el decreto llegó a la Cámara para el procesamiento de su publicación en Gaceta. No lo leyó. En ese instante, el presidente de la Cámara se paró y se dirigió al presidente del Consejo Municipal y le dijo en ese momento que no estaba de acuerdo. Luis le dijo que no podíamos estar de acuerdo con un decreto de esa naturaleza porque desborda las competencias del alcalde. Se lo dijimos en ese momento. Yo tuve una intervención en ese momento, sin embargo, la respuesta del presidente de la Cámara fue la correcta. Dice, bueno, mira, nosotros simplemente tenemos la competencia para publicarlo en Gaceta, porque los decretos los emite el alcalde, ¿sí? Y pasan por la Cámara única y exclusivamente al procedimiento de publicación en la Gaceta Oficial. Si eso está bien o está mal, es otro asunto. Ahí nace el bendito decreto 010, que tiene unas características que en mi criterio, digamos, deja mucho que desear. Aparte de que es limitatorio de derechos y garantías constitucionales y legales, en virtud de que se intromete en otras áreas. Tanto así, los que nos siguen por esta transmisión, el decreto señala que el que no esté solvente con el aseo urbano no puede ni hacer un trámite ante los órganos de la Administración Pública Nacional. Imagínense ustedes eso. No podrá sacar la cédula, José Rafael, si no lleva el decreto, según el decreto. Eso por ahí ya, digamos, deja un mal sabor. Bien, si pareciera que esto es, digamos, una cuestión que no se puede creer, él tiene, además de eso, otro efecto, un efecto coercitivo desproporcionado. Un efecto coercitivo desproporcionado. ¿Por qué? Porque cuando usted lee las consideraciones que tuvo el Ejecutivo para emitir ese decreto, da mucho que pensar. El alcalde, palabras más, palabras menos, dice que tiene que haber por parte del Ejecutivo una medida coercitiva para obligar al pago del aseo urbano. De esa forma, me voy a permitir, amigo Noguera, señalarlo de manera literal porque después dice que uno dice cosas que no son. Es lo mejor. El último considerando textualmente lo siguiente, abro comillas, que a los fines de crear una vía coercitiva municipal que haga efectivo el cumplimiento del pago por el servicio de aseo urbano y domiciliario que reciban los usuarios y las usuarias. El despacho a mi cargo es responsable. Punto. Esto está escrito en el decreto. Imagínense. Esa es una de las consideraciones que tuvo el Ejecutivo para emitir ese decreto. Pero además ese decreto que afecta a todos los ciudadanos en común, el residente, el que no sabe, el que paga 2 o 3 euros, que por alguna razón no pueda ponerse al día porque viajó, porque no vino, porque tuvo que irse a otro estado por algún tiempo y regrese y por las razones que sean,
no está al día solvente con ese pago. Amén de que existe un procedimiento en la ordenanza para todo aquel que no pague el servicio, porque el servicio es obligatorio pagarlo. Y hay un procedimiento que establece que cuando usted no paga el servicio de aseo urbano, usted va a ser multado, eso es normal, y si se retrasa va a pagar unos intereses por ese retraso. Y si usted es contumaz, es decir, usted es rebelde a pagar, se le puede llegar hasta suspender el servicio de aseo urbano. Eso va con todos, en general. En el caso del comercio, tiene otra arista, que es la que nos llama la atención y es la que, digamos, nos tiene, digamos, de carrera, que es la siguiente. Ya el pago de los impuestos ya es una carga importante para los comerciantes. Ya Luis y José Rafael lo explicaron, es una carga importante. Sin embargo, los comerciantes y nosotros los industriales hemos hecho un esfuerzo para, digamos, sortear ese tipo de situación que es bien cuesta arriba. Y la ordenanza de las actividades económicas, si usted la revisa, es una ordenanza completa y dura. Y dura, tanto así que usted le puede preguntar a cualquier comerciante que está pendiente de cumplir con sus deberes formales y sus deberes materiales. Es decir, el deber formal es hacer la declaración y el deber material, pagar lo que corresponda. Correcto. ¿Sí? Y si te pasas de un día, tienes multa y tienes cobro de interés. Y además de eso, si en el transcurso de tu gestión el SATRI considera de que no está, digamos, conforme con lo que tú estás declarando, también tú puedes ser objeto de una verificación o una auditoría fiscal. Eso es perfectamente legal. Eso es perfectamente legal. O sea, y está, además, anclado al Código Orgánico Tributario. Eso es normal y por eso que, digamos, es tan rígido. Porque podemos llegar, por el tema de la actividad económica, podemos llegar a multas altísimas y al cierre de la actividad económica. Es por eso que la gran mayoría de los comerciantes están muy pendientes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en las actividades económicas. Entonces, ¿cuál es el punto, amigo Noguera? Y los que nos están viendo, el punto es que es tan importante para los comerciantes estar al día con sus tributos, con la actividad económica, que este decreto incluye de manera ilegal e inconstitucional un requisito que no está previsto en la ordenanza de actividad económica, que es la solvencia de aseo urbano para acceder a hacer los trámites en la actividad económica. ¿Cómo se entiende eso en español? Yo le voy a decir cómo se entiende. Tenemos unas tarifas, como lo señaló José Rafael, impagables. O sea, no porque lo digas tú, José Rafael, eso lo dicen los comerciantes. No te creas que tú eres el que lo inventaste, no. Y la ciudadanía. La ciudadanía lo dice. No puedo pagar, o sea, esa cantidad de dinero por esa prestación de servicio porque no hay proporción entre esa tarifa y lo que me pretenden cobrar. Eso por un lado. Entonces tenemos unas tarifas muy altas, pero también tenemos detrás ese decreto que te deja sin defensa, como lo dijiste tú también, y lo dijo el presidente. Nos deja sin defensa. Argumento de la administración pública municipal. Bueno, la gente tiene que pagar, sí, claro. Es una obligación pagar el servicio de aseo urbano. Estamos obligados a pagar el servicio de aseo urbano. Pero tiene que haber una proporcionalidad que no la decimos nosotros, la dice la ley. Ese decreto, en consecuencia, fíjense ustedes lo maquiavélico de ese decreto. Ese decreto se inmiscuye en otras actividades, porque no solamente es la actividad económica, es los otros tributos parafiscales que hay en el municipio. Por ejemplo, el de catastro. Usted va a sacar una ficha catastral y no puede. Y hay un procedimiento
en la ordenanza de catastro que señala que si usted no paga el catastro anualmente, usted está sujeto a una multa y si se retrasa está sujeto a unos intereses y puede ser objeto de cobros judiciales por la vía judicial, igualmente acá en las actividades económicas. Entonces, es una trampa que nosotros no podemos permitir que avance. Fíjense ustedes entonces cómo es el punto. El punto es que si usted, como está sucediendo en este instante, tenemos unas tarifas muy altas, pero el decreto además que te obliga a pagar esas tarifas, porque si no te pone un estatus de insolvente, esa palabra lo utiliza el decreto, un estatus de insolvente, con lo cual básicamente tú no puedes hacer las declaraciones de actividades económicas. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, si tú estás insolvente con el aseo urbano, por las razones que sean, no te pueden cerrar el negocio. Pero si tú estás insolvente con la actividad económica, sí te pueden cerrar el comercio. Ahí es donde está el tema. ¿Y cuáles son los ejemplos más claros? Bueno, antes del 3 de enero, y hay que decirlo de esta forma, Fospuca, pionera en cerrar negocios, la empresa experta porque tenía, digamos, conexiones gubernamentales, judiciales, bueno, cerró mucho negocio a través de ese mecanismo. Y tanto es así que este decreto 010 no te permite defensa. Y les voy a dar un ejemplo. En días pasados, nosotros fuimos llamados a una reunión con las autoridades municipales, sea ejecutivo y el legislativo, donde estuvimos todos nosotros. Usted también estuvo, Noguera, estuvo Luis, estuvo José Rafael, estuve yo también, donde a raíz de esta situación de las tarifas del aseo urbano, se produjo, digamos, una especie de time out, de acuerdo para entrar a estudiar el tema de las tarifas. El alcalde señaló, en palabras más, palabras menos, que bueno, mientras se instalaba una comisión para revisar el tarifario, no se iba a hacer cobros compulsivos, y se iba, digamos, los comerciantes tenían que cumplir con su obligación de pago de aseo urbano por el tarifario mínimo, que es literal 0. Eso fue lo público notorio, salieron las redes, el ciudadano alcalde lo manifestó, bueno, y confió en que se iba a instalar una mesa técnica para evaluar los impactos de la tarifa, y nos fuimos todos. No pasaron 12 horas cuando la empresa, haciendo caso omiso el mandato que hizo el alcalde de manera verbal en esa asamblea, y emitió las notificaciones amenazantes y de amedrentamiento. Notificaciones al comercio señalándole que empiezan diciendo: en cumplimiento del decreto 010, usted tiene que pagar porque tiene 2 meses insolvente, y por lo tanto, si no paga, le vamos a pegar un cartel que dice que está insolvente y está sujeto a las multas y al cierre del comercio. Eso lo dice la notificación. Eso ocurrió al día siguiente. ¿Y eso lo hace, doctor, la alcaldía o la empresa que presta el servicio? La empresa que presta el servicio. Okay. Entonces, tanto es así que varios de los comerciantes llamaron a Luis, llamaron a José Rafael, otros me llamaron a mí, y bueno, nosotros le dijimos: bueno, mira, eso no debería estar ocurriendo. Señálale al funcionario que está haciendo esta notificación que el ciudadano alcalde en el día de ayer hizo esa mención. No le pararon. Ahí es donde se ve y se manifiesta que el grado de indefensión en que nos coloca este tipo de decreto
O sea, ese es un ejemplo, nada más. No hay forma de defenderse. Pero además de eso, uno dice, bueno, ellos dirán, bueno, pues que la gente tiene que pagar, los comerciantes tienen que, sí, claro, tenemos que pagar. Pero en la misma ordenanza hay un procedimiento para el pago. Porque cualquier comerciante puede estar en desacuerdo por las razones que él considere que no debe pagar o no quiere pagar la tasa que le corresponde, y bueno, tiene que someterse a un procedimiento que está establecido precisamente en la ordenanza. Entonces, fíjense ustedes, el decreto es una exigencia de la alianza, o sea, una exigencia que le hace la empresa a la alcaldía. Usted tiene que emitir un decreto para yo poder, digamos, poner de rodillas a todo el mundo aquí. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasa? Encima de eso, cuando sale la ordenanza, cuando la publican la ordenanza, nosotros desde la Cámara logramos, al menos, y eso tenemos que decirlo, logramos quitar del proyecto que la revisión de las tarifas del tarifario de la ordenanza de aseo urbano no se hiciera por decreto, porque eso lo habían pedido. Y eso lo peleamos nosotros como punto de honor. O sea, si ustedes no quitan eso de esa ordenanza, nosotros seguimos discutiendo aquí. Y afortunadamente lo quitaron. ¿Para qué? Que, como está sucediendo en este momento, que cualquier discusión de tarifa, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, como tú la quieras tomar, tenga que pasar por el Consejo Municipal y en consecuencia tenga que pasar por las consultas correspondientes con la sociedad civil y con los entes involucrados. ¿Qué pasa entonces con este decreto? Bueno, eso es uno de los ejemplos. Nosotros elevamos, digamos, la petición al Consejo Municipal de manera, en principio, de manera verbal y luego de manera escrita, que solicitábamos que ese decreto fuera derogado en virtud de su ilegalidad e inconstitucionalidad. Entonces yo me imagino que usted me va a preguntar, ¿pero por qué es ilegal e inconstitucional? Y me disculpa que lo interrumpa, pero aquí, doctor, fíjese, aquí tenemos un comentario bastante importante, a quien saludamos, por cierto, al amigo y abogado Joel Ramírez, trabaja en la alcaldía. Él está comentando que en la ordenanza se prevé, en el artículo 114 y 115, no dar solvencia no dar solvencia al no estar al día, lo cual es legal de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Pero además de este comentario, yo quisiera también hacerle una pregunta al amigo Joel y espero de verdad que por favor me responda, porque usted además de abogado también es comerciante, usted tiene eso es una academia, ¿no? Una escuela, un instituto donde preparan y forman a nuestros muchachos acá en Tinaquillo. Usted también es comerciante, Joel. Y a mí me gustaría saber, y espero el comentario, me gustaría leerlo, saber cuánto pagaba usted antes de este decreto por su escuela, por aseo urbano, y cuánto está pagando actualmente. Y si es posible, usted mándeme por mensaje interno los recibos de pago y yo con mucho gusto los publico para dejar en evidencia y demostrar que usted cumple con el pago del servicio. Porque una cosa sí quiero dejar muy en claro, y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. Nosotros aquí no nos estamos quejando por el mal servicio que está prestando la empresa. Al contrario, el servicio es óptimo y se ha reconocido desde el primer momento. Yo creo que esto aquí es un punto súper importante. De lo que nos estamos quejando, de manera muy respetuosa, de manera muy educada, y estamos exigiendo, yo como ciudadano y los compañeros del gremio como gremialistas, es tarifas justas. Claro que queremos pagar, porque queremos disfrutar de un servicio como el que estamos disfrutando, pero a los precios justos. Porque la intención no es que el comerciante cierre su negocio, cierre su tienda por pagar solamente el aseo urbano. Porque como bien lo explicaron, aquí no solamente se paga aseo urbano. Se puede hacer una lista de todos los impuestos nacionales, regionales y municipales que aquí se cancelan todos los comerciantes. Y lo cancelan. Si a eso
le sumamos esta carga que representa el aseo urbano, muchachos, esto es de apaga y vámonos. El último apague las luces, porque de verdad es una locura. Entonces, repito y aclaro para todas las personas que están aquí comentando, a los cuales les agradezco a todos sus comentarios, sean positivos o no, realmente les agradezco a todos. ¿Ok? Sí, estamos pagando, y lo hablo como que si yo fuera comerciante, no, que no lo soy, pero sí están pagando. En ningún momento se ha dicho no vamos a pagar y no vamos a seguir pagando, no. Sí estamos pagando y sí queremos pagar porque queremos disfrutar del servicio, pero a un costo sincero. A un costo sincero. ¿Ok? Y otra cosa importante. Ok, chévere. Y otra cosa importante que queríamos aclarar es que lo golpeado que está el comerciante actualmente, porque sí, claro que se la va a responder, porque antes, cónchale, perdí la noción de lo que le iba a comentar, pero bueno, en fin. Actualmente con la carga impositiva, eso es lo que le iba a comentar, con la carga ya de impuesto que tiene el comerciante, lo maltratado que está en Tinaquillo, le sumamos las constantes fallas eléctricas. Entonces es una lucha muy cuesta arriba para el comerciante el poder mantenerse y subsistir. Viste que aquí comenta el amigo Joel Ramírez, que él antes no pagaba y que ahora paga $30. Me imagino que está queriendo decir 30 euros. Más IVA, abogado, recuerde eso. ¿Ok? Y no me estoy alterando, al contrario, me gusta dejar las cosas en claro. Y a ustedes como ciudadanos, como nuestros vecinos de Tinaquillo, es importante que ustedes sepan la realidad de cómo son las cosas. Sin tintas medias, sin maquillaje, sin nada por el estilo. Y agradezco de verdad a todas las personas que están conectadas. Por ahí está la doctora Sanimar, está esta cuenta Coge de Venezuela, que hasta muertos nos dice que somos unos muertos políticos. Bueno, nuestro saludo para él y que Dios te bendiga, hermano. Está el abogado Joel Ramírez, que bueno, que ya lo nombramos. Está Jan, saludos Jan Escalona. Luis Moreno, Gabriel Ramírez, José Luis Quintana, Linda Omegas, La Popi, Gustavo Ochoa, José Lemu, Yomar. Son infinidades de personas, son ya casi 200 personas las que están conectadas y de verdad que estamos muy agradecidos. Por favor, no olviden, tapar la pantalla, vamos a compartir y vamos entonces a continuar el tema. Doctor, usted me dijo que le quería responder a su colega, por acá tiene el micrófono. Saludos para mi colega Joel Ramírez. Joel Ramírez es uno de los abogados de la sindicatura, creo que el jefe de los abogados de la sindicatura. Saludos para ti, Joel. Te comento, ciertamente, si estás escuchando la exposición que estoy haciendo, en la ordenanza existe, como en todas las ordenanzas que tengan que ver con tributo, la exigencia de la solvencia. La discusión no es la solvencia. La discusión no es que la ordenanza lo diga. La ordenanza dice, y precisamente a eso me referí, la ordenanza tiene un procedimiento para aquellos ciudadanos o comerciantes residenciales o no que estén insolventes con el aseo urbano, ¿verdad? Esa insolvencia produce un procedimiento que está en la ordenanza, que es pago de multa y pago de intereses y como una sanción final hasta, dice la ordenanza, hasta la suspensión del servicio de aseo urbano. Pero en la suspensión del servicio de aseo urbano. Nosotros lo que estamos discutiendo aquí, amigo Joel, con este decreto, es que invade otras competencias. ¿Como cuáles? Bueno, que esa insolvencia del aseo urbano incide, o entra como un requisito más que no está previsto en la ordenanza, por lo menos en la ordenanza de actividad económica. La ordenanza de actividad económica te sanciona si incumples deberes formales, que es la presentación de la declaración con todos los requisitos que ella exige, pero esa
esos requisitos formales. En esos requisitos formales de esa ordenanza no existe la exigencia de la solvencia del aseo urbano. A eso me refiero, amigo Joel. Eso por un lado, que no tiene que ver una cosa con otra, ¿sí? Porque por ejemplo, la ordenanza de actividad económica exige solvencia del mes anterior para poder cumplir con el deber formal del mes que tú vas a declarar. Pero no te dice que si tú estás insolvente con la actividad económica no puedes pagar el aseo urbano. No dice eso. Entonces, cuando estamos hablando de esta ordenanza que decimos que es inconstitucional, y usted creo que comentó que hay una jurisprudencia, yo se lo he dicho varias veces. Le voy a decir lo siguiente, voy a aprovechar para, digamos, hacer unas precisiones aquí. Esta ordenanza, este decreto, en el considerando número 3, hace una cita de un criterio, de un supuesto criterio de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Les voy a decir lo siguiente, y lo invito, como ya se lo dije a usted formalmente en una reunión anterior a esta, que lo que está escrito ahí no es cierto. Las menciones que los que hicieron este decreto señalan en ese considerando no existen en esa sentencia. Por eso que le digo de entrada que es ilegal. Ese considerando dice que además para completar, digamos, la guinda de la torta, la señalan en las notificaciones de amenaza y amedrentamiento que le hacen a los comerciantes, que es esta cita. Este decreto señala que considerando que en sentencia 209 de fecha 2 de mayo de 2024, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció que, abro comillas, el municipio puede bloquear a contribuyentes morosos con el servicio de aseo urbano, cierro comillas. Eso es falso. Los invito a todos los que están conectados a que revisen la sentencia. Eso no, esa mención que ustedes dicen ahí, me refiero a los que desarrollaron este decreto, eso lo inventaron. Eso no lo dice ahí. Y les voy a aclarar. Más adelante dice, determina la sala además que, abro comillas, la tarifa de aseo urbano es un precio, no una tasa, que las empresas incumplen al no pagar la factura correspondiente ni presentar la declaración jurada de impuestos de actividad económica, industria y comercio. Esa mención está incompleta. De paso. Lo que quiere decir que cuando usted lo pone entre comillas, usted está citando expresamente lo que dice la sentencia 209, y eso es mentira. Eso no está allí. Los invito nuevamente, por enésima vez, que revisen la sentencia 209. Pero además de eso, en el siguiente considerando, citan de nuevo a la misma sentencia y señalan lo siguiente, abro comillas. La sanción de bloqueo del portal web impuesta por la Administración Tributaria Municipal es una medida adecuada dada la falta de cumplimiento por parte de la empresa de sus deberes formales tributarios, incluyendo la falta de pago oportuno de servicios públicos, que reconoce el derecho del municipio a tomar acciones administrativas y judiciales para asegurar el cobro adecuado y mantener la eficacia del servicio de aseo urbano. Esa última parte tampoco es cierta. La sala lo que dice, que en ese caso particular, y le aclaro a todos los que están aquí, primero, este es un caso que resolvió la Sala Político-Administrativa el 2 de mayo del 2024. Pero ese caso es un caso de Foscuca con una empresa en el municipio Baruta, del estado Miranda, que comenzó en el año 2020 y terminó en el 2024.